Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludamos con mucho gusto hoy jueves 3 de octubre. Mi nombre es Begoña Lomelí y le doy a usted la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Estación Central. Durante esta semana hemos hablado, hemos analizado, discutido este tema que es acerca de los medios de comunicación y la democracia en Jalisco. Usted ha tenido una participación importante y bueno, pues hoy corresponde el turno a asociaciones civiles. Así que esperamos también contar con su participación. Recuerde que estamos en el 3030-5307 y también en nuestra alada sin costo para todas las personas que nos sintonizan en todo el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, en la zona de Chapala, en los Altos de Jalisco, pues estamos a su disposición en el 01800-087-8817. Y también estamos en Twitter, en @C7-Est Central. Ahí puede usted hacer los comentarios que usted desee. Bueno, pues todos serán bienvenidos. Entonces los saludo con mucho gusto. Si usted nos sintoniza a través de C7 Radio o a través de C7 Televisión o a través de www.c7jalisco.com, todos ustedes son cordialmente bienvenidos. Y bueno, pues bienvenidos también son nuestros invitados esta tarde. Me da mucho gusto saludar a la maestra Graciela Bernal Loaiza, presidenta del capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, y profesora del ITESO. Bienvenida, maestra. Gracias, Begoña. Con mucho gusto. Gracias también, saludamos con mucho gusto al maestro Javier Perlasca Chávez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco. Maestro, mucho gusto. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues como comentábamos al principio, ha sido una semana muy nutrida en torno a este tema de los medios de comunicación y la democracia, en concreto en nuestro estado, en Jalisco, aunque también, bueno, pues han tocado temas a nivel internacional, por supuesto, a nivel nacional, y bueno, pues hoy no es la excepción. Lo que hemos hecho durante esta semana es un ejercicio donde nuestros invitados nos dicen o les preguntamos en una sola palabra, que nos digan qué significa para ustedes, en una sola palabra, medios y democracia. Es por eso que le pregunto a la maestra Graciela, en una sola palabra, ¿qué significaría medios y democracia para usted? Información. Información. Ok, ahorita me dice por qué. También, por favor, maestro, ¿qué significa para usted medios y democracia? Pues diría lo mismo, pero libertad de información. Ok, libertad de información. Ok, ahí coincidimos en la información y ampliado con libertad de información. Con ese derecho, sí. Ok, maestra Graciela, ¿por qué escoger esta palabra para poder describir en una sola medios de comunicación y democracia? ¿Por qué información? El supuesto que finca ese concepto, me dijiste que una sola palabra, si no hubiera dicho dos. Es aparentemente muy simple, pero no lo es en la realidad. Y tiene que ver con la relación que establecen las autoridades, las instituciones del Estado, con la sociedad. Y esa relación la vehicula, la media, los medios de comunicación, que son los encargados de hacer pasar, ¿sí?, toda la información que producen los gobiernos, tanto federal, estatal como municipal, las instituciones del Estado. Y en ese sentido, sí, una relación sana, basada en información que va tanto de la ciudadanía hacia sus representantes como de los representantes y funcionarios de gobierno hacia la ciudadanía, tendría que ser una información contextualizada, situada en relación con los temas o los asuntos públicos de que se trate, y la responsabilidad central recae en el trabajo que hacen los medios de comunicación y también en la información que genera el propio Estado. En ese sentido, una ciudadanía informada es una ciudadanía capaz de tomar decisiones. Es una ciudadanía que en su momento sí sabrá qué elegir, a quién quiere que esté representándolo, ¿sí?, en los puestos de gobierno, o en su momento con información, con buena información, podrá decidir
otras alternativas en materia pública y política. Circunscribir la relación medios de comunicación, democracia es hablar de asuntos públicos, de asuntos que nos conciernen a todos y obviamente, sí, de temas políticos. Ok, bueno, muy bien, muchas gracias, maestra, con información. Maestro Javier Perlasca Chávez, ¿por qué escoger la palabra, bueno, acotar la información y la libertad? Justamente porque para que se pueda dar ese proceso de comunicación y de información que refería la maestra, se necesita gozar de ese derecho. La libertad es un derecho en esta materia que ha costado mucho trabajo. Quizás un derecho que se ha reclamado desde hace muchísimo tiempo, pero por ejemplo la reglamentación al artículo 6º constitucional es reciente, a raíz de los derechos de transparencia, información, etcétera. Entonces, es necesario, creo yo, que esa libertad se dé, se reconozca, se establezca ya como un derecho, como ya lo tenía fundamental, y por eso considero que es necesario. Obviamente coincido totalmente con la maestra en que quienes son el vehículo de ida y de vuelta para hacer circular, transmitir, recibir y pasar esta información, que son los medios de comunicación, debe ser ese ejercicio de esa libertad responsable. Ayer los jóvenes que estuvieron en esta mesa tenían opiniones encontradas, porque sí había una tendencia donde los jóvenes decían, es que no hay tal libertad de expresión, en términos generales, ¿no? Sin generalizar, sin caer en el punto de generalizar que no hay libertad de expresión, pero sí me llamó la atención que había una que decía, pues es que no, o sea, es una libertad de expresión que está como disfrazada, o engañosa, hubo un comentario por ahí. ¿Cuál es su punto de vista antes de irnos a corte? Maestro. Es un tema un poquito complicado, creo yo, y no hay suficiente tiempo para desdoblar como todos los elementos que participan en el tema sobre la libertad de expresión desde el análisis de los medios. A mí me parece que primero tenemos que distinguir los medios, no podemos generalizar. Una cosa son los medios electrónicos y otra cosa son los medios impresos. Una cosa es la prensa, otra cosa es la radio y la televisión. En ese sentido, esa distinción entre medios electrónicos y medios impresos es muy importante. ¿Por qué? Porque la prensa, sí, históricamente ha cumplido una función fundamentalmente informativa y política, desde su origen. Las transformaciones que ha tenido el periodismo han hecho de los periódicos más que eso. ¿Sí? Ahora encontramos secciones sobre muchos temas y también cumplen la función de entretenimiento. Sí. Antes eso no estaba tan presente, digamos. En ese sentido, la televisión y las radios, la mayoría de los medios electrónicos en México son medios comerciales. ¿Qué significa esto? Significa que que las líneas informativas editoriales responden a intereses económicos. La información es una mercancía que se ve, ¿sí? Responde a intereses ideológicos, tienen sus propias convicciones políticas o ya sabrán, ¿sí?, a qué color se acomodan mejor. Tienen sus intereses comerciales, empresariales, ¿sí? Y en ese sentido, la libertad de expresión está acotada a lineamientos que dictan esas empresas, esas organizaciones, nos guste o no. Yo no podría decir que no hay libertad de expresión en México, claro que la hay, pero hay que distinguir y analizar, ¿sí?, cómo están acotadas o cómo se definen esos lineamientos. En un sistema democrático se vale, ¿sí?, que cada quien exprese su línea editorial. El problema en México es que no tenemos pluralidad mediática. Es decir, los relatos se parecen mucho. ¿Sí?, de las dos televisoras, por ejemplo. Entonces la gente que consume versiones similares no tiene modo de elegir. Estoy hablando en términos... El caso de la televisión. Ajá, estoy hablando en términos amplios. Muy bien. Es decir, las dos señales que llegan a todo el territorio nacional son de dos televisoras, Televisa y Televisión Azteca. Hay sistemas regionales, televisiones gubernamentales, televisiones universitarias,
ese es otro tema, es parte de ese sistema de comunicación. Okay. Y yo creo que donde más se ejerce la libertad de expresión en términos de libertad de información y de opiniones es en la prensa. Muy bien. Bueno, pues con esta información nos vamos a nuestro corte. De regreso nos dice usted su punto de vista también, maestro, por favor. Gusto. Esperamos su participación en Estación Central. Estamos hablando de medios de comunicación y democracia en Jalisco. Nos visita la maestra Graciela Bernal Loaiza, presidenta del capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, y profesora del ITESO. También nos visita el maestro Javier Perlasca Chávez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8817. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Antes de ir a corte, hicimos una pregunta acerca de la libertad de expresión. Y la maestra Graciela Bernal nos decía que hay que distinguir entre los medios, ¿no? No es lo mismo la prensa escrita, no es lo mismo radio, televisión, para poder empezar a definir la libertad de expresión. En términos generales también decía, ¿hay libertad de expresión en México? Sí, sí hay libertad de expresión en México. Ahora, el maestro Javier Perlasca también tenía una opinión acerca de esto, acerca de libertad de expresión y la información. Y después nos vamos a otra pregunta que tengo por aquí para ustedes. No, yo agregaría que no solo también televisión, radio y prensa, ya ahora tenemos los medios electrónicos a través de internet, todas estas redes sociales que están permitiendo que fluya información. Incluso yo me atrevería a decir que están teniendo un peso muy pesado, valga la expresión, en la retransmisión de lo que a través de estos medios se está circulando, se está transmitiendo, sea información como tal o sea simple y sencillamente esos comentarios que surgen. Y es frecuente ver, por ejemplo, periodistas, sobre todo en los medios de comunicación, que hacen referencia, se publicó en Twitter, se publicó en Facebook, se publicó en X red social de la red, de internet, y entonces estamos viendo que ya no solo los formalmente, digamos, que viven de eso económicamente o que están establecidos para garantizar ese derecho, como pudiera ser esta estación, etcétera, sino que ahora cualquier persona que tenga acceso a estos medios electrónicos, pues está ya participando en este proceso de comunicación, de expresión de las ideas y del derecho a la información también. Si no es exactamente en ese medio, pero sí se está dando ese fenómeno. Y me decía la pregunta, perdón, me desvié un poco. No, ¿por qué? Sí, por agregar lo de también los medios de internet. Sí. ¿Cuál era la posición, perdón, la pregunta acerca de la posición de si era más importante los medios electrónicos o...? No, mi pregunta va acerca de si los medios de comunicación fomentan la libertad de expresión. Si la fomentan, o sea, existe la libertad de expresión, pero los medios fomentan esta libertad de expresión. Maestra Graciela. Nada más quiero hacer un apunte, ¿sí? En relación con lo que comparte el maestro Javier. Respecto de Internet, hay una discusión y todavía no está claro si se incorpora y se considera medio de comunicación o no a la red. Yo por eso no lo incluí en el análisis. Cuando hablamos de medios de comunicación, generalmente estamos considerando a los medios convencionales. El tema de la red es un tema muy interesante y probablemente es a través de la red donde se ejerce con más... de manera más clara el derecho a la libertad de expresión, creo yo, ¿sí? Pero yo sí lo separaría. La palabra fomentar, Begoña, yo creo que no se fomenta, no se puede fomentar la libertad de expresión. Yo creo que es un derecho que debe ejercerse. Es decir, no es algo para promover, para empujar. Es un derecho que tenemos que aprender a ejercerlo y a defenderlo. ¿Sí? No esperar a que alguien me diga, ejércelo. No, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos de este país, de todos los seres nacidos en este país. Sí, ya lo establece el artículo 1 de la Constitución y lo reforzó el artículo 6 ahora con la reforma constitucional que se hizo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Es un derecho fundamental y hay que
conocerlo. Hay que identificar desde la perspectiva profesional, por ejemplo, de los periodistas, hasta dónde podemos llegar ejerciendo nuestra libertad. ¿Sí? Entonces, la pregunta de fomentar es, yo digo, no se puede fomentar. Se debe promover su conocimiento, porque el problema es que muchos no conocen sus derechos y es un problema muy serio. Si conocemos nuestros derechos, sabremos cómo defenderlos, ¿sí? Entonces yo creo que no se pueden fomentar. Porque en un entorno característico, ¿no? ¿Qué sucede con la autocensura, por ejemplo? Entonces, que eso ya te limita tu propia libertad de expresión. Desde mi punto de vista, sí, los medios de comunicación establecen sus líneas editoriales y sus líneas informativas. Es decir, los medios establecen la agenda, deciden qué es aquello que consideran que sus públicos deben saber. ¿Pero porque lo consideran ellos o porque lo pide la ciudadanía o su público? No, yo creo que esa es una formulación tramposa, porque desconoce o no toma en cuenta los derechos que tenemos nosotros como audiencias. Tenemos derecho a saber y tenemos derecho a un saber profesional, contextualizado, que incorpore diferentes voces, que incorpore diferentes puntos de vista de los implicados en un caso. No contamos con ese tipo de periodismo en general. Hay excepciones, ¿sí? Pero un periodismo profesional, en serio, a mí me encantaría que vivir, ¿sí? Y que me toque observar y leer ese tipo de periodismo que concurse con otras versiones. Yo creo que las democracias consolidadas permiten muchas versiones de ultraderecha, de izquierda, de ultraizquierda. Se trata de que haya pluralidad y que yo diga, yo coincido y me identifico con este modo de entender mi país y quiero apostarle por este proyecto de nación, decido por estos. Apoyo, votos razonados, informados, ¿sí? Y voy a tener capacidad de reclamarle a mi representante que no está haciendo su trabajo. Pero como todavía esa relación, yo digo que está en proceso, estamos poco a poco constituyéndonos como una ciudadanía más participativa en los asuntos que nos interesan y nos afectan. Yo sí, aunque no soy felizóloga, o sea, no soy una optimista así nomás, creo que tenemos que trabajar todos los días para lograr eso. Y ojalá a mis nietos o bisnietos les toque verlo, sí. Hasta aquí para darle la voz también a Marta Javier, No se preocupe, no se preocupe. Sí. No, está interesante. Su punto de vista, maestro, acerca de, vamos quitando la palabra fomentan, ¿no? Si promueven los medios de comunicación la libertad de Lo que de pasa, expresión como dentro. bien lo señala la maestra, este derecho hay que ejercerlo, pero para ejercerlo hay que conocerlo. Los medios convencionales, y ahorita voy a tratar de agregar porque incluía a estas redes sociales de internet, los medios convencionales efectivamente, si son comerciales o si tienen, por ejemplo, ya hay hasta religiosos ahí difundiendo su credo, etcétera, tienen esas acotaciones propias, es natural, pero nuestros derechos fundamentales, incluyendo los tratados internacionales que México ha suscrito, dice que el Estado debe garantizarlo y debe propiciarlo. Entonces, esa palabra de fomentar podemos traducirla a permitir y a propiciar, y eso de permitir tampoco me gusta mucho, pero sin embargo sí se debe de reforzar. Si no es en los comerciales, ellos nos van a abrir la puerta cuando digan, informen algo que no está correspondiendo a la realidad, por ejemplo. O ¿Y lo hacen los medios, maestro, actualmente? No desde su punto de todos, vista? la verdad es que no, sí tenemos el derecho y lo ejercemos de expresarnos, pero el foro, el instrumento, el difusor de esas expresiones para que todos los demás lo sepan, sí está un poquito restringido porque simple y sencillamente las matemáticas nos ayudan mucho. Estamos hablando que de quienes oyen radio y ven televisión, un 70% ve esos dos canales que refería la maestra. Entonces, estamos diciendo que el otro 30% de la población a lo mejor también ve esos dos canales, pero lee otros, ve otros, oye otros, etcétera. Entonces, ahí desde el punto de vista de la difusión, en cuanto a la cantidad de personas que la recibe, pues sí hay una limitación natural, digamos, por ese hecho. Pero si se ejerce ese derecho y se conoce, entonces se viene el proceso de
ir justamente ampliando e ir exigiendo, porque uno conoce otro producto en la manera de transmitirlo, es decir, la noticia, la información debe ser la misma. A lo mejor la presentación que se hace, como nos la quieren vender, es lo que puede estar cambiando, y entonces eso me permite comparar. Caray, yo acá leí que esto no es tan así, o no lo dijo como dicen que lo había dicho, y entonces empieza uno a comparar, y es cuando, como dice la maestra, empieza uno a abrir el panorama, ahora sí, de la información, se abre el abanico, y eso me permite tomar decisiones, porque el proceso de información, creo que además de formar, viene de la palabra formar en, ¿verdad? Y también se hace formación de opinión. Claro. Y entonces estamos ya en el siguiente paso para lograr ese estado democrático de comunicación, expresión de ideas e información, que sería el ideal, ¿verdad? Desde su punto de vista, para que una sociedad, la ciudadanía en general, podamos llegar a ese punto de estar mejor informados, de tomar decisiones. Porque, por ejemplo, una persona se identifica con un periódico, ¿no? Y entonces es el periódico que siempre lee, ¿no? Porque se identifica con él, porque le gusta la redacción, le gusta la línea. Y esa persona a lo mejor difícilmente se va a ir a otro periódico, ¿no? ¿Me explicó? ¿Cómo llegar a ese punto donde sí la ciudadanía, me gusta el periódico A, pero voy a checar qué dice el periódico B y qué dice el periódico C? Me gusta tal estación de radio, tal noticiero, pero también quiero checar qué dice otra persona. Normalmente, en la mayoría de las personas que están al pendiente, se casan con un medio, ¿no? Yo creo que no. ¿No? No. El ciudadano común y corriente que compra el periódico en la esquina, Mira, que se casa con una estación de radio, lo que pasa tele. es que tú situaste el tema de hoy, medios de comunicación y democracia en Jalisco. Y yo creo que tenemos ejemplos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara sumamente interesantes en relación con la prensa. Y tiene que ver con los movimientos que se dan de actores, o líderes de opinión, periodistas, columnistas, en los diferentes medios. Incluso eso pasa también en la televisión. Le ha ocurrido hace 7. Y en la radio. Y en la radio. En todo, sí. Sí. Entonces, hay quienes, no es que se casen con el periódico, les gusta leer a ciertos columnistas, a ciertas plumas, y si se cambian de periódico, no Lo creas siguen. que se casan con el periódico nada más. Es decir, hay como disposiciones diferentes, y también los lectores se dan cuenta cuando baja la calidad de los periódicos, ¿sí? Evidentemente, si es el periódico que llega a tu casa, pues podrás seguir leyéndolo o no, o lo lees diferente. Pero yo creo que sí hay capacidad de decisión de los públicos en relación a la oferta de contenidos, tanto de medios electrónicos como de prensa escrita. Y eso también se ve en la manera como evolucionan los mismos medios. En la prensa es clarísimo desde mi punto de vista. ¿Sí? Ahorita se han modificado, ¿sí?, las posiciones de periódicos que, de los más antiguos de la ciudad, están inyectándolo con gente que estuvo en otros periódicos y tiene más lectores, sobre todo jóvenes. O sea, sí hay cambios. Yo creo que no se casan, no nos casamos, porque yo trabajo sobre el supuesto de que los ciudadanos, los lectores, los públicos son públicos inteligentes, ¿sí? Otra cosa es los contenidos que no son muy inteligentes y que divierten, pero yo creo que si se ofrecen buenos contenidos, Te pueden divertir. las audiencias después van a exigir buenos contenidos, o sea, pero cuando no hay muchos buenos contenidos, pues es lo que hay. Y como lo que hay es dominado por muy pocos, no hay mucho de dónde elegir. Esa concentración. Ajá. A lo así mejor es. esto hay que verlo también desde la posibilidad del acceso. Por ejemplo, en los medios escritos normalmente, o no normalmente, hay que comprarlos. Y no todas las personas tienen la posibilidad de comprar 2 o 3 periódicos. Por tanto, el que compra, como lo señala la maestra, si llega un momento que por la razón que él sea, por el escritor, porque le gustan los colores, porque solo él
pasa esta sección, etcétera, ya no le satisface, va a buscar otro. Pero, y ahí es donde insisto con los medios de las redes, actualmente todos los periódicos, hablando de la prensa escrita, publican también en internet sus noticias y sus secciones. Y esto entonces a mí sí me permite, basta tener el acceso por cualquier medio, los teléfonos, una computadora, etcétera. Y yo ya ahí sí puedo hacer esa comparación sin que me cueste, salvo el servicio que he pagado desde que contraté la computadora. El otro es, por ejemplo, los que se transmiten libremente, en los casos de los medios electrónicos, que pues basta cambiarle para yo tener esa oportunidad de hacer la comparación. Pero hay otros que solo se transmiten por cable o por señal restringida de paga. Entonces eso también tiene que ver mucho. Hay algunos países que eso está totalmente abierto. Nosotros aquí todavía estamos pagando en la mayoría de los casos. Entonces el acceso tiene que ver mucho también con que si ese derecho, por un lado de expresión y el otro de tener información, lo estoy gozando plenamente o a cuentagotas o solo parcialmente. Yo creo que ahí está el Ese problema. 30% es el que tiene más accesos para Así poder es. tener esta pluralidad, ¿no? Exactamente. Vamos a nuestro corte. ¿Usted dónde se informa? ¿Hacia qué medios de comunicación se informa? Si es radio, si es televisión, prensa. Platíquenos. Estamos en el 3030-5307 y en el 01800-087-8817. Recordándole que estamos en Twitter en @C7-Est Central. Nos vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. ¿Cuántos tienen acceso a internet? Y cosas así, ¿verdad? Estamos de regreso en Estación Central. Llegamos a nuestro tercer bloque, 5:35 p.m. Y hablando acerca de los medios de comunicación y la democracia en Jalisco, los medios de comunicación aquí en Jalisco, desde su punto de vista, ¿qué tanto respetan o dan cabida a la diversidad social? Desde su experiencia, desde lo que ustedes ven, analizan, ¿qué tanto respetan y dan cabida a la diversidad social? Bueno, de dar cabida sí está más restringido en cuanto a que ellos se abran directamente, a lo mejor por ahí, de vez en cuando, vamos a decirlo de esta manera, sí permitan, y sobre todo si el tema que abre la puerta para esa diversidad de opiniones lo permite, pero de entrada es muy difícil, sobre todo en los que estamos hablando que tienen el mayor auditorio. ¿Se refiere a las cadenas de televisión abierta? En cambio en la prensa sí se ha visto más, salvo algunos que son bien identificados de corte conservador o con una línea, por ejemplo, religiosa o política totalmente abierta y clara. Esos pues no van a permitir nada que no tenga que ver con lo que ellos, pero los comerciales, digamos así, los periódicos que compramos nosotros libremente en los puestos de periódicos, la mayoría ya lo ha hecho, aunque tal vez limitado en cuanto al número y sobre todo lo que he visto que a veces si se da una expresión que vaya en contra de sus intereses comerciales o de su propia ideología, difícilmente se vuelve a repetir en un periodo cercano. Es decir, necesita algún motivo para que eso mismo vuelva a suceder en casa. Pero yo lo he visto más abierto. No me imaginaría, por ejemplo, noticias que el periódico que más se vende aquí en Jalisco diera antes, no sé, hace 10 años, ahora hay hasta articulistas, que era difícil que los viéramos por ahí. Entonces sí se han abierto. Y en la televisión hay ese otro control que yo me refería. Pero creo que la que más sabe de esto es la maestra. Maestra Graciela. Si haces esa pregunta y la remites a mi experiencia, yo me hago la pregunta. Veo retratada en la televisión local a las amas de casa de Analco, a los jóvenes de Tonalá, a los indígenas del ferrocarril,
a los obreros de las fábricas, a la gente que trabaja en el Salto, en todo el Valle del Silicón, ¿no? Y comienzas tú a identificar una enorme variedad de grupos humanos, sociales de la zona metropolitana de Guadalajara, nada más de la zona, pues yo no los veo. No, imagínese del estado. Es decir, los indígenas, pero aquí en Guadalajara hay indígenas que no son de Jalisco y están los propios del estado de Jalisco, que a su vez hay diferencias entre los grupos indígenas del estado de Jalisco. Ay. ¿Dónde están? Hay muchos programas donde ves caras bonitas o pueden ser nota y material de noticieros si es algo que llama la atención, que puede ser algo escandaloso, que puede ser novedoso, y es cuando emerge. Ahí es donde se les da cabida. Es el Por motivo que ejemplo, decía. En la nota. la parte Que más surge un motivo. espectacular, pero como que si las pantallas de televisión retratan lo que somos en nuestras diferencias culturales, económicas, religiosas, yo no lo veo. Con eso te respondo. No. Yo agregaría que una frase que escuché, una vez me invitaron por ahí a un foro y justamente quisimos hablar de cosas positivas y el conductor me dijo, justamente en un intermedio que hubo, me dice, es que esto no vende. Palabras más, palabras menos, pero así me lo expresó. Es que esto si lo damos a conocer no vende, entonces creo que eso nos contestaría en esa parte de los medios comerciales, por qué no se ve o por qué no es motivo de comunicación todo género de diversidad de personas, de seres humanos, de comunidades con intereses totalmente, incluso hasta opuestos, porque no vende. Y venderá cuando sea una noticia de escándalo, etcétera, ¿verdad? Pero hasta ahí, y el tiempo que dure nada más esa situación. Entonces sí, estamos en ese sentido pues bastante restringidos, ¿verdad? Tenemos la comunicación de Ricardo Castillo de Tabachines. Dice, hay medios de comunicación que no permiten expresiones en contra de la derecha, el capitalismo o el neoliberalismo, y usan la palabra minoría, entre comillas. Y los pobres en este país somos minoría. Los pobres en este país somos minoría, dice entre comillas. ¿Algún comentario? Yo, de hecho, no estoy muy convencida de que el final esté... Si sea lo que quiere decir, no sé. A lo mejor yo también interpretando, quiso decir que los pobres son la minoría que no tiene acceso a los medios de comunicación. A lo mejor es porque, pues si el INEGI no se equivoca, estamos hablando de 60 millones de personas que se encuentran en el grado de pobreza, sin decir si es extrema con esas mediciones que hacen. Entonces, pues serían mayoría, simplemente numéricamente hablando, ¿verdad? Sí. Una cosa es la relación medios de comunicación y democracia, y otra cosa es la democratización de los medios. Desde la perspectiva de la democratización de los medios, se abren las preguntas sobre los derechos que todos tenemos de contar con medios de comunicación, ¿sí? Entonces, los obreros, ¿sí? Los trabajadores, sindicalizados o no, que tuvieran un espacio de expresión para que comenten su jornada, cómo viven, sería muy interesante, ¿no? O los jóvenes, no podemos hablar de los jóvenes como si fuera algo único, homogéneo. Hay muchos tipos de jóvenes. Sí, los jóvenes de Tonalá no se parecen a los jóvenes de Lomas del Valle. No se parecen, son distintos y pueden tener la misma edad. Un espacio para jóvenes, medios de comunicación de jóvenes para jóvenes. La democratización de los medios supondría, sí, la posibilidad, sí, de que diferentes grupos sociales que representen la diversidad social, a propósito de tu pregunta, contaran, sí, con recursos, ¿sí?, de expresión, de información, para el debate social. Yo creo que el debate social es un ingrediente importantísimo, de la democracia. Debatir, escucharnos, dialogar, ¿sí? Poco dialogamos, ¿sí? Entonces, quizás
quiero pensar que hay un sentido más de democratización de los medios que la relación medios y democracia, que es diferente, creo yo. ¿En qué espacios o en qué medios se pudiera llegar a dar estos espacios así de abiertos, de seguimiento de diferentes grupos sociales? Mira, uno de repente diría, bueno, pues en las televisoras públicas, en las universitarias, ¿no? En internet, digo. Ahora sí que metiéndonos un poquito por ahí es donde... Ajá. Pero para que lleguen a la mayoría de las personas. Mira, los medios de comunicación son muy costosos en su producción. Es decir, se requiere mucho capital y mucha inversión. Entonces, en ese sentido, ya coloca una asimetría entre los que pueden y los que no podemos, que somos la mayoría. Sin embargo, sí habría como recursos o alternativas creativas, sobre todo desde la perspectiva de los medios públicos, ¿sí? Como tú bien decías, e inclusive desde lo que ofrecen ahorita las plataformas en Internet. Hay mucho que hacer por ahí. De hecho, ya está ocurriendo, ¿sí? Hay mucha actividad expresiva e informativa, independiente, ciudadana, que se realiza en la red. Pero creo yo que, como bien decía el maestro Javier, la red todavía es un derecho, ¿sí?, que lo gozamos muy pocos. Digo, respecto de los más de 113 millones de mexicanos que habitamos el territorio nacional, todavía no llegamos ni al 40%, ¿sí?, de usuarios de Internet. Entonces, hay una brecha. Pero creo yo que si la reforma en materia de telecomunicaciones, que se publicó en junio, y sobre la cual se está trabajando la ley secundaria, establece las reglas del juego para que la banda de ancha sea realmente universal y de acceso para todos, generará nuevas condiciones de comunicación, creo yo, para todos. Y va a transformar también lo que ha estado ocurriendo con los medios convencionales, en donde han tenido un negocio redondo. Yo creo que sí se van a ver afectados, pero eso nos va a llevar tiempo. No va a ser un proceso rápido, pero sí van a ocurrir cambios. Sí, y en el momento en que si sucede esto, ¿no?, de la banda ancha, del derecho, para que también la mayoría, bueno, más bien todos tengamos acceso a la red, pues el uso que se le dará o qué tipo de contenidos vamos a consumir en la red. Ahí podríamos decir, por ejemplo, contestando la pregunta, que habría dos respuestas. Una general en todos, tendría que abrirse en todos. Y una más particular en cuanto a cuáles, particularizando, si nos dijeran, bueno, no se pueden todos, en los que tienen más difusión entonces, para que llegue a más personas ese acceso de poderse expresar, manifestarse, etc. Y la otra parte es que efectivamente tiene que ver esto con la responsabilidad. Automáticamente, cuando se dé esa pluralidad de expresión y esa pluralidad de medios para comunicar esa libertad de expresión, los que no estén acostumbrados, no les guste o no quieran prestarse a eso, se van a jalar hacia el lado donde están viendo que el mismo comentario se contagia. Oye, esto yo lo leí aquí, lo vi allá, lo oí en tal lado, y empieza uno a moverse para allá y deja, porque ellos tienen manera de medir su auditorio. Claro. Todos los medios tienen su manera. Y empieza a ver, oye, se está cargando para qué lado, qué está haciendo a qué lado. Pues, por ejemplo, le dio apertura a esto que nosotros no le damos, pues vamos dándole poquita apertura a la mejor. Y esa poquita ya va sumando y va a llegar efectivamente digamos, el país ideal, donde todos podamos libremente expresarnos, desde luego responsablemente y respetando los derechos de los demás, pero además tengamos el acceso a todos los lugares donde se dan esas expresiones. Muy bien, muchas gracias, maestro. No es que lo corte, no es falta de libertad, pero tenemos que ir a nuestro último corte y regresamos con conclusiones, aportaciones, participación aquí en Estación Central. Regresamos para seguir hablando de medios de comunicación y democracia en Jalisco. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
muy atractivos. Vamos de regreso aquí a Estación Central y tenemos también, ya para llegar a este último bloque, antes de las conclusiones de los maestros, tenemos la llamada de Sara Hernández Castro, de la Colonia de la Cruz. Felicita a la maestra Graciela Bernal de parte de Sara Hernández. Gracias. Felicidades, maestra. También tenemos aquí, esta ya la había dicho, somos minoría. También, esta se me pasó entonces. Ricardo Castellanos, de Tabachines. Los pobres en este país somos... Ah, no, ya lo había Es dicho. el de minoría. Sí, somos mayoría. Ah, no, es que se volvió a comunicar. Dice, los pobres en este país somos mayoría y no podemos criticar el modelo económico llamado neoliberalismo. No nos lo permiten. O sea, porque no tenemos suficiente Entonces información. él se queja de que no hay la libertad para quejarse contra y criticar el neoliberalismo. Pero ¿quién Pues es? tan lo puede hacer La que mayoría. lo está haciendo, ¿verdad? A lo ¿Quién no mejor lo no lo permite? conoce. ¿Quién no lo permite, Ricardo? Si te puedes volver a comunicar para tomar así tu llamada bien completa, ¿no? Por favor, muchas gracias. Carlos Valencia, de la Colonia Artesanos, felicita a C7 y al Canal 44 y comenta, la democracia la están haciendo estos dos canales en Guadalajara. Así se inicia la democracia en un país o en un estado. ¿Cuál es la posición o la responsabilidad como ciudadanos dentro de, y usted lo dijo al principio, maestra, dentro de esta relación de medios de comunicación y democracia en Jalisco, pero cuál es como nuestra posición, nuestra responsabilidad ante estos dos entes, antes de las conclusiones? A mí me parece que tenemos mucha responsabilidad como ciudadanos en la situación que vivimos todos los días y estamos implicados, sí, en las decisiones de gobierno. Y en ese sentido, para poder exigir, tenemos que saber, pero no tenemos que esperar, tenemos que buscar, tenemos que ejercer nuestro derecho a la información, es decir, buscar información, contrastarla, hacer preguntas, investigar, conversar, interesarnos por las cosas públicas, las cosas de todos. Yo creo que ese es un ingrediente muy importante frente al individualismo que se vive, ¿sí? Abrirnos a reconocer que también somos colectivos, que lo que te afecta a ti me afecta a mí. Vamos viendo cómo resolvemos un problema con el gobierno municipal, si tiene que ver con parques y jardines, ¿sí? Pero de manera corresponsable. Yo no soy de la idea de que hay que esperar todo del gobierno, pero para nada. Somos corresponsables. En la medida en que a través de la información, de la gestión, tengamos la capacidad de colocar un problema con alternativas de solución, ¿sí? Las autoridades tienen la obligación de responder también, ¿sí? En ese sentido, creo que la gobernabilidad se construye, pero para que se construya se requiere una ciudadanía informada y muy participativa de los asuntos que nos competen a la colectividad. Es en un primer momento. Y eso implica nuestro derecho a ejercer, nuestro derecho a la información, también solicitando información pública, ¿sí? Ampliándola, cultivando, ¿sí? El sentido, ¿sí? De ese derecho y solicitando información. Mientras más informados estemos, tendremos más elementos para tomar decisiones, ¿sí? Tanto políticas como públicas. Pero no hay que esperar. No hay que esperar. Ser proactivos. Hay que ser proactivos y es de todos los días. Es algo que no está fuera de nosotros, es vida cotidiana. Alguna vez una vecina me compartió que ella mezclaba toda la basura. ¿Para qué? Si el carretón de todas formas se llevaba, mezclaba las bolsas. Y en una reflexión de todo el proceso que se da con la basura, me queda claro que hay que seguir separándola. Claro. ¿Sí? Le hacemos un enorme favor a los pepenadores, se contamina menos, es decir, hay una serie de consecuencias y pongo el ejemplo de la basura como un acto cotidiano desde la perspectiva ambiental, aunque no esté resuelto el problema, pero cómo formar hábitos a favor del medio ambiente o de un problema, ¿sí? Tratando de contribuir a la solución de un problema, y es empezar en casa, ¿sí? En la banqueta, en la colonia, con tus amigos, y ir ampliando, pero es de todos los días. Claro. Y también tener una responsabilidad frente a lo que decidimos consumir en los medios de comunicación, y pues aprender a
a ver críticamente los contenidos y a escuchar críticamente y a leer críticamente. ¿Cómo? Pues haciéndonos preguntas, ¿será así? Dudando. ¿O quién es? ¿Investiga? Sí, analizando. Y que sea materia prima de conversación y de vida cotidiana, que nos interesen las cosas que les pasan a los demás. Así nacen acciones de solidaridad, podemos sensibilizarnos hacia los problemas más serios que vivimos y podemos imaginar posibles alternativas de solución. Cada quien desde su trinchera. Claro. El profesor, el que da clases, el médico, el padre de familia, el ama de casa. Todos tenemos mucho que hacer, creo yo. Okay. Bueno, pues a modo de conclusiones está la posición de la ciudadanía en medio de estos dos. Como nos da un maestro, por favor, maestro Javier Perlasca, conclusión, aportación acerca de este asunto, medios de comunicación y democracia en Jalisco, brevemente, por favor. Bueno, yo diría que primero saber que tenemos este derecho a ejercerlo, desde luego, exigirlo cuando sea necesario y lo estemos ejerciendo y se nos esté restringiendo o simplemente negando, a exigirlo y hacerlo valer. Y el segundo punto, responsablemente, esto es de ida y de vuelta. Tanto lo que expresemos como lo que consumimos, como lo dice la maestra, debe haber una responsabilidad. Esto tiene que ver con este derecho. Los derechos, todos los derechos, no hay derechos absolutos. Tienen una parte de corresponsabilidad del deber. Mi derecho tiene un límite de un deber que hay que cumplir para yo hacer exigible el derecho. Los romanos lo decían muy, muy bien. Soy digno de esto porque he cumplido con mis deberes. Qué bonita. Entonces, en esto que es uno de los derechos fundamentales que se ha conquistado y que se ha defendido, y hay esa frase bonita, que tienes derecho a no estaré de acuerdo con lo que digas, pero defenderé con la vida tu libertad a decirlo, etcétera. Justamente en eso está, en ejercerlo, esa libertad, saberla que la tenemos y en responsabilizarnos de ese ejercicio. Esa sería mi conclusión. Muy bien, pues de entrada tenemos derecho a estar informados, a exigir, pero también tenemos la obligación y la responsabilidad de buscarlo, de ser proactivo y al mismo tiempo como ciudadanos cuestionarnos, preguntar, dudar y bueno, pues eso nos y lleva también a reclamar, transmitirlo, ¿no? denunciar. Denunciar. Así es. Muy bien, pues yo les agradezco mucho su tiempo por haber venido. Gracias. Gracias por la invitación, Begoña. Con mucho gusto, maestra Graciela Bernal Loaiza, presidenta del capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, y profesora Liteso. Gracias. Muchas gracias también a usted, maestro Javier Perlasca Chávez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, pues nosotros nos despedimos, pero le recordamos que mañana estamos aquí, lo vamos a esperar a las 5 de la tarde aquí en Estación Central para cerrar con este tema de la semana. Nos visitan los reporteros y periodistas, así que pues también tendremos conclusiones interesantes. Muchas gracias por compartirnos sus por invitarnos. conocimientos. Mientras tanto, lo dejamos bien acompañado. Es Artefacto aquí en C7 Jalisco. Muy buenas tardes. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.